Comenzamos entonces con el día 1. Tenemos muchas cosas que están determinadas por el número 7 en la Biblia. Tenemos esto, los 7 días de la creación. Había un candelabro con 7 brazos. Tenemos 7 fiestas que son determinadas para reunirnos con nuestro Creador. El 7º día de la semana, el Shabbat, donde celebramos la creación, celebramos el día en que Dios descansó. Celebramos el séptimo día como el 7º milenio que habrá de ocurrir. Tenemos 7 iglesias en el Apocalipsis, 7 copas, 7 plagas, 7 sellos. Tenemos muchas cosas y mucho simbolismo con el número 7. E intentaremos abarcar cada una de estas cosas en esta serie de videos. Explicando o intentando explicar su simbolismo, pero lo haremos de forma gradual, como por capas, comenzando primero con la semana de la creación, y después ir añadiéndole las demás explicaciones a lo que vamos a ir armando. Pero nos da una idea de la importancia que tiene el número 7 en la Biblia, y es que en la mentalidad hebrea, en la mentalidad bíblica, el 7 habla de plenitud, de perfección, habla de algo que se completa, que llega a su plenitud, a su perfección. Eso es el 7 y por eso es tan evocado, es tan citado en las palabras de Escritura. Determinemos primero los años del primer día. El conteo de los años comienza con Adán, por tanto, Génesis capítulo 5 nos da la genealogía desde Adán hasta Noé, y nos va relatando de cada uno cuándo nació, cuándo engendró al hijo que sigue en la línea genealógica y cuándo murieron. Génesis 5 nos dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós, y vivió Set después de que engendró a Enós 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Como podemos ver en este relato que continúa hasta Noé, nosotros tomamos desde Adán el año 0, y tomamos cuando nace el siguiente hijo en el orden de esta genealogía. Por tanto, Adán engendra a su hijo en el año 130, después de su nacimiento, ¿no es cierto? O sea, año 0, año 130, engendra a su hijo, y su hijo engendra al nieto de Adán a los 105 años de edad. Por tanto, 130 más 105 nos da 235 años. Y así vamos a ir sumando sucesivamente hasta llegar a Noé, que esa totalidad desde Adán hasta Noé nos da 1056 años hasta el nacimiento de Noé, ¿no es cierto? 1056 años. Y ahí tenemos el primer milenio. Entonces
tenemos 1000 años de acuerdo a la genealogía hasta este momento. Pero ¿qué pasaron en estos 1000 años? En Génesis capítulo 3 nos narra sobre el pecado de Adán y de Eva, la desobediencia que ellos tuvieron al mandato de Dios, al no comer de este fruto del árbol. Y justamente ahí comienza el pecado, ahí comienza la maldición en la humanidad, este pecado, esta lucha de la cual hablábamos en el primer video, entre la vida, la muerte, bendición, maldición, ¿no es cierto? Ahí comienza. Y es que Adán y Eva lo que hicieron fue transgredir la ley, la Torá del Creador. Y muchos tendrán algunas diferentes opiniones en esto, porque muchos encuentran lógico que la ley haya comenzado en el Sinaí, muchos años después, con Moisés. Sin embargo, no es así. La Biblia nos revela de que la ley estaba desde el principio. Y desde incluso antes de este momento narrado en Génesis 3, la ley ya estaba. Jesús dijo que ninguna persona comienza un proyecto, comienza una casa, sin antes hacer los cálculos pertinentes para saber si habría de poder terminar esa casa, ¿no es cierto? Y lo mismo es Dios, lo mismo es Él cuando comenzó la creación. No habría comenzado esa creación sin antes establecer las normas que regirían la creación misma. En Romanos capítulo 5, versículo 12, Pablo nos dice que el pecado entró por medio de un hombre, y después nos narra que por medio de un hombre, por medio de Jesús, el pecado fue exterminado, fue eliminado de la humanidad. Entonces, lo que nos está determinando Pablo cuando hace esta comparativa entre Adán y Jesús es que Adán fue el que dio el permiso, el que abre la puerta para que entre el pecado en la humanidad. Entonces, ¿qué es pecado? Bueno, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice el mismísimo apóstol Juan, que era el apóstol amado de Jesús, aquel que dormía recostado en el pecho de Jesús, ese mismo nos escribe y nos dice que pecar es transgredir la ley. Cuando uno transgrede, cuando uno desobedece o quiebra, viola la ley de Dios, es cuando uno peca. ¿Por qué? Porque la ley fue dada para separarnos, para alejarnos del pecado. Dios, cuando da su ley, dijo, sean santos porque yo soy santo. Santo es ser apartado, ser separado, destinado a un uso especial, ¿no es cierto? Eso es ser santo. Y Dios le dice, sean santos obedeciendo mi ley porque yo soy santo, quien da esa ley, ¿no es cierto? Otra pauta que podríamos tener de esto es en Apocalipsis 14:6. En Apocalipsis 14:6 nos habla el mismo apóstol Juan y nos dice que él vio a un ángel con el Evangelio eterno. Y nos da esta referencia de que ve a un ángel con la representación de un evangelio que es las buenas noticias, ¿no es cierto? Y que es eterno, que siempre existió. Y cuando el apóstol nos dice esto, entonces tendríamos que determinar qué es evangelio. Evangelio entonces es dar una buena noticia, una buena nueva. Exactamente eso es lo que recibe Adán y Eva. Cuando ellos pecan, en Génesis capítulo 3, lo que Dios hace es dar una solución a ese problema, porque ya lo tenía determinado de antes. Y eso lo podemos narrar, no quiero entrar en asuntos muy profundos de teología, pero eso lo tenemos narrado en la misma ley, en la misma Torá, está determinado cómo resarcir cuando una persona peca, cuando una persona se equivoca, cómo se debe resarcir. Y eso es exactamente lo que Dios les habla en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice que la simiente, un descendiente de la mujer, habría de pisarle la cabeza a la serpiente que vino a tentar a Eva para que peque. Dios, dando la buena noticia, el Evangelio eterno, ya lo tenía determinado desde un primer momento. Entonces, con todo esto podemos ver que la ley ya existía, ya estaba, todo estaba determinado por esta ley.
Adán deja entrar el pecado al mundo porque él quiebra, desobedece esta ley, por tanto ahí peca. Y la paga del pecado es la muerte, dice la palabra. Por tanto, como dijo el apóstol Pablo, por Adán entra el pecado y por el pecado la muerte. Y ahí es donde tenemos determinado que en Génesis 3 lo que comienza es esa maldición, esas tinieblas en la tierra. Luego tenemos Génesis capítulo 4, donde nos cuenta la historia de Caín y Abel. Y Caín y Abel al mismo tiempo nos dan un refuerzo a esta idea de que la ley existía desde un primer momento, porque ellos llevan ofrendas al Creador y lo hacen conforme a lo que dice la ley. En el caso de Abel, lleva la ofrenda de un corderito, donde él entendía perfectamente cuál era el plan de redención de Dios, entendía perfectamente qué era lo que Dios habría de hacer y qué era lo que su ley establecía. En cambio, Caín quiso acomodar la ofrenda a su manera, quiso hacer las cosas a su manera y no fue aceptado por el Creador. ¿Por qué digo que quiso hacer las cosas a su manera? Porque el tipo de ofrenda que él presentó no es el tipo de ofrenda establecido en la ley, en la Torá del Creador. Entonces ahí podemos ver esas dos diferencias. Lo que Caín estaba haciendo era traer primicias y lo que Abel estaba haciendo era traer una ofrenda de paz, de reconciliación, una ofrenda de holocausto quemada por completo. Esa era la gran diferencia entre uno y otro. Y la actitud que tuvo Caín sobre su hermano fue una actitud egoísta, egocéntrica, anarquista también podríamos decir, porque él en lugar de tratar de corregir sus pasos, quiso eliminar a aquel que hacía las cosas bien para tener toda la atención del Creador y que se doblegue a su voluntad. Y esa es la actitud que predomina en nuestro mundo hoy en día inclusive. Esa era la actitud que predominó en esa época y lo vemos en unos versitos un poquito más adelante en la historia de Lamec, cuando nos da los descendientes de Caín. En el mismo Génesis capítulo 4 nos dice que Lamec toma para sí a dos mujeres, es el primer caso registrado en la Biblia de poligamia, y toma para sí a dos mujeres, a Ada y Sida, y este hombre les dice a sus mujeres que si él habría de matar a alguien y esa persona tomaba venganza sobre él, Caín, Dios le prometió que lo iba a vengar 7 veces, pero a Lamec, dice él, a Lamec lo vengará 70 veces 7. Entonces ahí tenemos en Lamec de nuevo esta actitud arrogante, esta actitud anarquista, donde querían modificar, tergiversar la palabra de Dios a lo que ellos quisieran, a lo que ellos deseaban para su propia vida y no rindiéndose a lo que Dios quería hacer. Esa es la actitud que estaba teniendo en esa época, esa es la actitud de aquel que no quiere creer en el Creador, aquel que tal vez quiere creer en una teoría diferente, aquel que quiere ser directamente ateo, aquel que quiere creer en una religión, pero conforme a sus necesidades, no él adaptándose a lo que dice la Biblia, sino adaptando la Biblia a lo que dice, a lo que él quiere, a lo que la persona desea. Ese es el tipo de actitud que tenía Lamec, el tipo de actitud que tuvo Caín, el tipo de actitud que tuvieron todos aquellos que no se doblegaron a Dios, que no se dieron en humildad a Dios. Y en Génesis capítulo 5 tenemos lo narrado hace un momento nomás, que es la genealogía que nos conecta desde Adán hasta Noé. Bueno, en Génesis capítulo 5 hay una hermosa perla de la Biblia, donde nos declara con una voz muy fuerte el Evangelio desde el principio. Esa perlita está codificada en los nombres de cada uno de estos de estas personas que conforman la genealogía de Adán por medio de su hijo Set. Y la vamos a estudiar, pero la vamos a ver en el día 2, la vamos a dejar pendiente, porque abarca hasta la época de Noé y no vamos a hablar de Noé antes de tiempo. Pero vamos a ver qué es lo que dice, de acuerdo a símbolos,
la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 2 nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cuando nosotros leemos esto, claro, parece que Dios, no sé, tal vez había hecho una explosión, alguna cosa así, y dejó la tierra desordenada. Sin embargo, para entender verdaderamente estos signos tendríamos que ir por medio de un diccionario hebreo a estudiar cada una de esas palabras, si es que la traducción y la intención del traductor era la correcta. La palabra que se traduce como desordenada, la palabra que ustedes tienen escrita en su Biblia como desordenada, es la palabra hebrea tohu, T-O-J-U, ¿no? Tohu, que significa estar desolado, desolación, hablando de una desolación en la superficie de algo. De ahí se entiende desierto. En un desierto es algo que está desolado en su superficie, por tanto es algo que no hay vida. La palabra en sí no estaba hablando de desorden, sino de carencia de vida, algo que no tenía vida en su superficie. Esa es la palabra en sí de desordenada que se traduce como desordenada en las Biblias. La palabra que se traduce como tinieblas es la palabra hebrea Hoshek. Y esta palabra en realidad es oscuridad. De ahí, al ser oscuridad, se entiende como tiniebla. Pero hay algo curioso que nos da el diccionario, y es que figurativamente o simbólicamente nos dice el diccionario que esta palabra representa miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza y maldad. Esto para ir armando esta parte de los símbolos. La frase que sigue, que está traducida como estaban sobre la faz, en este caso esta frase está en donde dice y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. La frase estaban sobre la faz corresponde a una sola palabra hebrea, la palabra hebrea panim, que en el resto de la Biblia la vamos a ver traducida principalmente como cara. Panim hace referencia al rostro, a la cara de una persona. De ahí es que ellos toman que las tinieblas estaban sobre la faz, hablando de faz, sobre superficie, o la cara, el rostro del abismo. Y de hecho, así lo tendríamos que ver, como cara. Entonces, teniendo en cuenta estas aclaraciones de las palabras hebreas, yo noté aquí una posible traducción conforme a estas palabras, y diría, Génesis 1:2, la tierra estaba sin vida y vacía, en oscuridad de cara al abismo. Y el soplo de Dios, la palabra ruach, que es la palabra hebrea que se traduce normalmente como espíritu, en realidad es soplo, es viento. El soplo de Dios se movía sobre, de cara a las aguas, sobre las aguas, ¿no es cierto? Entonces esto es importante tener en cuenta estas traducciones. ¿Por qué? En Génesis capítulo 2, versículo 17, nos dice que Dios le habla a Adán y le dice que del árbol del bien y del mal no coma, porque si de él comiera, ciertamente morirá. Y lo que justamente hablábamos hace un momento, lo que ha determinado estos primeros 1000 años es esa desobediencia, eso de tener el rostro de cara al abismo. Y así es como han estado. La tierra estaba vacía, no había vida. Los únicos seres vivientes, los únicos humanos, mejor dicho, en la tierra era Adán y Eva en su momento, y después se fue poblando. Entonces la tierra estaba vacía, estaba desolada. Dios había dado las órdenes tanto a Adán, a Eva, a los animales y demás, a que la repoblaran, a que la llenaran a la tierra, se multiplicaran. Pero en su primer momento estaba vacía, tal cual como nos diría Génesis 1:2.
y estaba de cara al abismo. ¿Por qué? Porque simplemente habían pecado, habían escogido mal, habían escogido la desobediencia, y por tanto ellos estaban caminando cara al abismo en vez de caminar de cara a Dios, de cara a la luz, de cara al Espíritu de Dios. Esa era la situación de la humanidad en ese primer milenio. Y lo comparo con la humanidad porque de hecho la palabra Adam en el hebreo se refiere tanto a humano como también a humanidad. Tanto en el singular como en el plural es la misma palabra, Adam. Génesis capítulo 1, versículo 3 nos dice, sea la luz. Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Y acá es donde tendríamos que determinar cuál sería el símbolo que representa la luz. Y en esto es la palabra Torá. La palabra Torá en la Biblia, que se ha traducido normalmente como ley. Sin embargo, la palabra Torá en el hebreo dista bastante de ser ley de la forma en como nosotros la entendemos. La palabra Torá tiene más sentido como instrucción, una enseñanza o una ordenanza que da un padre a su hijo. No tanto como una ley dictada por un juez a los ciudadanos, como un método de opresión, sino más bien que tiene que ver con un consejo de un padre a su hijo, ¿no? Ese es el principal objetivo de Torá. Dar una ley, una ordenanza, una enseñanza de un padre a su hijo. Y como todo hijo que vive en la casa de su padre, debe obedecerla. Y si no la obedece, debe estar fuera de la casa, porque en esa casa hay reglas, ¿no es cierto? Bueno, de la misma forma funciona esto de la palabra Torá. Si nosotros decimos estar de cara a Dios, de cara a la luz, entonces debemos obedecer la Torá. Si no la obedecemos, estaremos de cara al abismo. En los Salmos, en el Salmo 119, 105, capítulo 119, versículo 105, nos dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Recordemos que en esta época, en la época que vivió el rey David, no había demasiados libros escritos. No es que el rey David podía elegir y decir la palabra de Dios, es todos los profetas, o el Nuevo Testamento, o lo que fuera. No lo podía hacer el rey David. Lo único que había escrito en esa época era la Torá, era el único libro escrito en esa época. Por otro lado, podrían tal vez ya tener escrito el libro de Josué. El libro de Jueces estaba terminándose. Recordemos que todo lo que abarca ese periodo de jueces, el rey David estaría al final de ese periodo de jueces, por tanto, no se estaría refiriendo al libro de Jueces. El libro de Josué cita a la ley de Dios, y el otro libro que era más o menos de la época y que habría estado escrito también, era el libro de Job. Y el libro de Job, en su capítulo 22, también nos habla y dicen los amigos a Job, le indican que obedezca la ley de Dios. Por tanto, Job también nos habla y nos lleva a la ley de Dios. El único libro entonces al cual David se pudo haber referido como luz en el camino, como una lumbrera que nos dirige, que nos guía, que nos enseña e instruye, es la ley de Dios. Entonces, el salmista no podría haberse referido a otra cosa que no sea la ley de Dios, dado toda esta circunstancia, ¿no es cierto? Génesis capítulo 1, versículo 4 nos dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, Dios hace una distinción, Dios hace una separación, la luz por un lado, las tinieblas por el otro. Y si la luz entonces es la Torá, es obedecer la Torá, es ir camino a la luz, entonces las tinieblas deben ser lo opuesto. De hecho, la ciencia nos dice y nos aclara incluso esta duda, donde nos dice que la oscuridad, las tinieblas,
es la ausencia de luz. Esa es la definición de oscuridad conforme a la ciencia, y realmente en esto encaja perfectamente. Oscuridad o tinieblas, estar de camino a las tinieblas, es darle la espalda a Dios. Darle la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque Dios representa la luz. Él es la Torá viviente. Jesús mismo nos relata Juan capítulo 1, que Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Y su palabra, conforme a lo que dice el salmista, conforme a lo que dice en muchas partes de la Escritura, su palabra es la Torá, es la palabra de Dios. Y Juan nos dice que Jesús es la palabra de Dios hecha carne, que vino a cumplir la ley como nadie lo podría cumplir. La cumplió a la perfección, no se le halló pecado alguno, no se le halló ninguna infracción de la ley, y por esa razón Él fue ese sacrificio perfecto que quitó el pecado del mundo. En Juan 3.4 es el que nos define, primera de Juan 3.4 nos define que el pecado es infracción de la ley, y por eso es todo esto que decíamos de Jesús, por eso es todo esto que hablábamos de que caminar hacia la luz es obedecer la Torá, obedecer la ley, como lo hizo nuestro Maestro Jesús, como nos hizo nuestro Mesías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió en este primer milenio? La gente, en vez de voltear su rostro al Eterno, en vez de voltear su rostro a su Creador, lo hizo en la dirección contraria. Lo hizo conforme a sus propias malos pensamientos, conforme a sus propias malas intenciones, obedeciendo voces ajenas, voces extrañas, y no a la voz del Creador, que le había dejado todo escrito, todo ya dicho de cómo tenían que hacer para que les vaya bien. De hecho, en Deuteronomio 30 nos dice, en Deuteronomio desde el 28 al 30, nos va hablando Dios de las bendiciones y de las maldiciones. Bendiciones para los que obedecen su ley, maldiciones para aquellos que no lo obedecen. Y en estos dos versículos podríamos leerlos con detalle y podemos ver la intención de Dios. Si tú eres obediente, si tú vas camino hacia la luz, no quiere decir perfecto, que nunca te equivoques, pero sí en obediencia, sí mostrándole a Dios que por medio de tu obediencia le amas. Así como lo dijo Jesús, si me aman, guarden mis mandamientos. Ahí en Deuteronomio nos dice Dios, si tú me amas y obedeces y caminas hacia la luz, estas bendiciones estarán para ti. Pero si haces lo contrario y me desobedeces, estas son las maldiciones. ¿Por qué? Porque somos bendecidos cuando estamos en la presencia de Dios, pero la oscuridad es la ausencia de Dios. Y no hay bendición cuando no está Dios presente, cuando no está Dios en esa ecuación. Judas, capítulo 1, versículo 14, nos dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. El libro de Judas nos relata y nos dice que Enoc estaba profetizando de la luz, estaba hablándole a esta gente que se vuelvan a la obediencia a Dios. Enoc fue como ese cierre, ese broche de oro de esta época, donde él les estaba hablando, vuelvan a la obediencia a Dios. Él estaba profetizándoles a esta gente, queriendo llevarlos o queriendo hacer que vuelvan su rostro hacia la luz y no hacia las tinieblas. Entonces Dios siempre tuvo esta separación de la luz y las tinieblas, y a la luz las utilizó para alumbrar y rescatar a los que estaban en tinieblas, siempre, en todas las épocas. Bien, entonces Génesis capítulo 1 versículo 5 nos dice que Dios vio que la luz era buena y llamó a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Tenemos esta semejanza de lo que habíamos hablado en el video anterior, en el concepto de Dios para un día,
que va desde las tinieblas a la luz. Adán arrancó en este sentido. Adán, conociendo de la ley de Dios, conocía la luz, él estaba en la luz, pero pecó, desobedeció y estuvo en el ocaso. Pasó de la luz a las tinieblas. Y en esto, cuando inicia ese primer día en tinieblas, fue camino a la luz. Y lo podemos ver, por ejemplo, con la vida de Enoc, que él era profeta en su época y hablaba, profetizaba a los de su época para que vinieran a la obediencia a la luz. Y esto marca este primer milenio, iniciando en tinieblas. Así como aquel que alumbra con una linterna en el medio de la noche, se veía ese destello de luz en esta oscuridad, en este mundo de tinieblas, ese pequeño destello de luz, aquellos que profetizaban. Así como dijo Jesús, nadie enciende una luz y la deja oculta debajo de la cama, sino que la pone bien en alto para que ilumine todo el lugar y todo el mundo la vea. Es como un faro en la oscuridad. De esa forma funciona la Torá, la ley de Dios en nuestras vidas. De hecho, el mismo Jesús nos confirma de que hablaba de esta luz, porque en unos versículos más adelante él mismo dice que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Él nos habla de la luz y después nos dice, yo no he venido a abolir la ley. Es como si él hubiese venido a abolir la ley, habría sido como aquel que venía a apagar la luz. Habría sido como aquel que venía a ocultar la luz debajo de una cama. Y él mismo lo dijo, nadie viene a hacer eso, sino a ponerla bien en alto, a dar cumplimiento de la ley para grandeza y exaltación del Creador. Ahora no sabemos demasiado de todo lo que sucedió en este primer milenio, salvo lo que nos dice la misma Escritura. Pero sí tenemos pruebas arqueológicas de lo que nos habla el segundo día o el segundo milenio, que es la época posterior al diluvio. Pero eso lo veremos ahora cuando estudiemos el día 2. Que Dios los bendiga y los guarde mucho. Haremos una pequeña oración para despedirnos. Señor, Dios creador de todo, tú que eres la luz del universo, tú que nos diste por misericordia y amor tu ley para guiarnos, para instruirnos, para que podamos tener la posibilidad de virar nuestra cara, de girar, de estar mirando de la oscuridad, mirarte a ti, a la luz eterna. Señor, tú te pido, Santo Rey, que seas ministrando nuestros corazones, Señor amado, dándonos convicción de tu palabra, Señor amado, aclarando todas estas ideas en nuestras mentes. Gracias te damos, Señor amado, por esta tu creación, por tu plan perfecto, Señor amado, que conforma, Señor, estas 7 etapas, los 7 pasos, los 7 milenios, Señor amado, para llegar a la